En este video se presenta el taller de Introducción a Investigación en LabVIEW, correspondiente al programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad Popular del Cesar. A lo largo del video se explicarán los conceptos principales del entorno, los tipos de datos, estructuras de control y el desarrollo de un programa práctico. Los integrantes del grupo son Joao Correia, Daniel Arias y mi persona, Valery Martínez, del grupo 05 de herramientas de software. En esta diapositiva entramos de lleno a definir qué es LabVIEW, pero más allá de la definición técnica, lo que debemos tener en cuenta es que es un entorno de programación gráfica. A diferencia de otros lenguajes que hemos visto, como el lenguaje C, donde todo es texto y sintaxis, aquí programamos mediante iconos y cables. Su rol principal en nuestra carrera es la instrumentación virtual. Esto significa que en lugar de comprar equipos físicos carísimos, podemos diseñar nuestros propios instrumentos en la computadora, ya sea para capturar datos, analizar señales y automatizar pruebas. Esto es básicamente tener un laboratorio completo de medición, control dentro del software, lo cual es una ventaja enorme para cualquier proyecto de ingeniería. En la tercera diapositiva vamos a hablar sobre los VIS, que significan instrumentos virtuales. En LabVIEW no creamos simplemente archivos de código, sino también diseñamos instrumentos que funcionan de manera integral, mediante dos capas o pantallas principales que siempre trabajan juntas. Primero tenemos el front panel o panel frontal. Esta es la interfaz en que el usuario final puede ver y tocar. Aquí es donde colocamos los controles que funcionan como entradas de datos, por ejemplo, botones o perillas. También tenemos los indicadores, que son las salidas donde visualizamos los resultados, como lo son las gráficas o los displays numéricos. En sí, la función del front panel es simular un instrumento real en la pantalla. Por otro lado, detrás de esta interfaz tenemos el diagrama de bloques, que este es el verdadero corazón del programa, porque aquí es donde se reside la lógica. En lugar de escribir líneas de texto, aquí conectamos nodos y estructuras mediante cables. Es lo que nos permite definir cómo se procesa la información que entra por el panel frontal para que se convierta en un resultado. En esta diapositiva hablaremos un poco sobre la programación de flujos de datos, donde es fundamental entender que en LabVIEW no solo funciona como lenguaje de textos tradicionales. Aquí el orden de la ejecución lo determinan los cables. Un bloque o una función no va a trabajar hasta que todos sus cables de entrada tengan información. Además, esta lógica visual se apoya en un código de colores que nos ayuda a no cometer errores. Por ejemplo, cuando vean cables naranjas, estamos hablando de números decimales. Si son azules, son números enteros, y si son rosas, se trata de texto. Esto es lo que nos permite a simple vista ver qué tipo de información estamos procesando en cada parte de nuestro diagrama de bloques. Es una forma de programación paralela natural, lo que significa que en LabVIEW pueden hacer varias cosas al mismo tiempo, siempre que los datos estén disponibles. Aquí abordaremos las diferencias entre LabVIEW y los lenguajes C y Python. La diferencia principal es la curva de aprendizaje y el diseño de la interfaz. En C o en Python, si queremos crear un papel con botones y gráficas, tenemos que usar librerías externas muy complejas y escribir cientos de líneas de código solo para la parte visual. En LabVIEW, como vimos, el front panel ya viene integrado. Simplemente arrastramos un control y listo. Otro punto fuerte es la adquisición de datos, mientras que en C tendríamos que configurar manualmente los drivers para que la computadora reconozca un sensor o un motor. LabVIEW tiene una integración nativa con casi cualquier hardware de ingeniería. Finalmente está el tema del paralelismo. LabVIEW puede ejecutar varias tareas al mismo tiempo, de forma natural, gracias a su estructura de cables. En los lenguajes de texto, programar tareas paralelas es una de las cosas más difíciles de hacer. Por eso,
Para un ingeniero que necesita resultados rápidos en un laboratorio, la Vue termina siendo una herramienta mucho más eficiente. Pasando a la parte práctica, aquí tenemos un entorno de trabajo. He organizado las ventanas de modo que a la izquierda tengo mi panel frontal, la parte gris, y a la derecha tengo el diagrama de bloques, la zona blanca de programación. El front panel no es solo una pantalla estética, es donde configuramos la interacción del usuario con la lógica del programa. Aquí debemos diferenciar claramente dos tipos de objetos, que son la base de nuestra comunicación con el software. Los controles funcionan como las entradas de nuestro sistema. Son elementos como perillas, interruptores o cuadros de entrada numérica. Al manipularlos, estamos enviando señales desde el mundo exterior hacia el algoritmo en el diagrama de bloques. Los indicadores son las salidas. Es aquí donde visualizamos el comportamiento de nuestro proceso mediante gráficas, luces LED o indicadores digitales. Además, el panel frontal nos permite una personalización profesional. Podemos organizar los elementos de manera que el operador solo vea lo necesario para controlar el sistema, ocultando toda la complejidad técnica que ocurre detrás. Pero lo más interesante ocurre en el diagrama de bloques. Aquí es donde la interfaz cobra vida. En esta pantalla blanca es donde realmente programamos la lógica del sistema mediante nodos, estructuras y funciones. En lugar de escribir texto, aquí conectamos los elementos con cables. Ejemplo, para definir exactamente cómo debe viajar la información desde que llega un control hasta que llega a un indicador. Una de las primeras cosas que debemos conocer es cómo interactuar con el software. Si hago clic derecho en cualquier parte del panel frontal, se abre la paleta de controles. Como pueden ver, está organizada por categorías: numéricos, booleanos, string y gráfica. Es fundamental notar que cada objeto que yo seleccione aquí, por ejemplo, un control numérico, se crea automáticamente con un nodo en el diagrama de bloques. Ahora, si muevo el cursor al diagrama de bloques y hago clic derecho, la paleta que aparece es distinta. Es la paleta de funciones. Aquí no hay botones ni perillas, sino operaciones matemáticas, estructuras lógicas y funciones de análisis. Es aquí donde realmente ocurre la ingeniería del proyecto. Bueno, vamos ahora con los tipos de datos. Ahora que conocemos cómo movernos en el entorno, pues es fundamental entender la materia prima con la que nosotros vamos a trabajar. A continuación, yo voy a darles una breve explicación de los tipos de datos básicos que yo les preparé en este diagrama, con el fin de que comprendan qué significa cada color y cómo debemos utilizarlos en nuestras aplicaciones. Bueno, ahora vamos con los datos numéricos. En la imagen vemos terminales naranjas con la etiqueta DBL, que significan doble precision. Estos son los números pues que aceptan los decimales y este es el estándar para los cálculos de la ingeniería. Bueno, vamos con el ejemplo 1, que es el de los datos numéricos. Imaginen que estamos midiendo la temperatura de un tanque. El valor podría ser 25.4 centígrados. ¿Okay? Ese dato decimal viaja por el cable naranja para ser procesado y volver a dar ese mismo dato. El terminal rosa con el icono ABC representa las cadenas de texto o datos string, y estos se utilizan para enviar mensajes, nombres de archivos o comandos de texto, entre otras funciones. Ejemplo 2. Por ejemplo, si queremos que en la pantalla aparezca un mensaje de sistema activo, usamos este tipo de datos para transportar esas palabras por el diagrama. El terminal verde con el icono con las letras TF, true o false,
representan los datos booleanos. Estos solamente tienen dos estados posibles, que son encendido o apagado o verdadero y falso. Bueno, vamos con el ejemplo 3. Es el que usamos para un botón de emergencia o un interruptor. Si el usuario presiona el botón de stop, pues el cable verde envía una señal de verdadero para detener todo el programa. Bueno, y este que está por aquí son los datos clúster. Esto es un contenedor. Vamos a imaginarlo como una caja donde podemos meter diferentes tipos de datos, como por ejemplo números, textos, booleanos, con el fin de que viajen todos por un solo cable grueso, y esto nos ayuda a mantener el diagrama ordenado. Ejemplo: es como tener una carpeta de archivo. En lugar de pasar 10 cables por todo el diagrama, pues metemos la temperatura, que en este caso era 25.4, el nombre del operario, que era activo, bueno, y el estado de la alarma, para llevarlo a una base de datos de forma organizada, y ahí muestra el respectivo resultado. En esta sección explicaremos la estructura y el flujo de datos. Es fundamental entender que en LiveView las estructuras son las que gobiernan el orden de ejecución. Específicamente nos enfocaremos en dos tipos de estructuras esenciales: estructuras de repetición. Aquí tenemos el while loop y el for loop, y estructuras de decisión, como lo es estructuras de casos. Primero vamos a comenzar con for loop, que es el cuadro con borde azul que ven en pantalla. Su función principal es repetir un proceso un número exacto de veces. El proceso comienza en el terminal N de la esquina superior izquierda. Aquí conectamos un control numérico, aquí como lo ven, que actualmente tiene el valor de 8. Aquí. Este valor le dice al LiveView exactamente cuántas vueltas debe dar el ciclo antes de detenerse. En los bordes laterales del ciclo observamos unos terminales azules con flechas llamadas Shift Register. Estos son fundamentales porque actúan con la memoria del ciclo. El terminal de la derecha toma el resultado de la suma actual y lo transporta a la terminal izquierda para que sea el punto de partida de la siguiente vuelta. Dentro del ciclo hemos colocado una suma. Esta recibe constantemente el número 7 y lo suma al valor que viene del registro de desplazamiento. Como ven en el ejemplo, si llevamos 3 vueltas y sumamos 7, el resultado es 21. En la siguiente vuelta le sumamos otros 7 para darnos 28. Abajo, en la izquierda, está el terminal I. Este es un contador interno que va desde 0 hasta n veces, permitiéndonos saber en qué vuelta exactamente se encuentra el programa en todo momento. Una vez que el ciclo completa sus 8 vueltas, el flujo de datos sale por el túnel hacia el indicador numérico 3, mostrándonos el resultado final acumulado. Bueno, vamos a darle run para que veamos cómo corre el programa. Aquí va contando cuántas veces se repite. Y aquí ahora nos va a mostrar el resultado. 28. Bueno, ahora vamos a explicar la estructura while loop, que se identifican con su borde gris y la flecha circular en la esquina inferior derecha. A diferencia del ciclo anterior, esta función no tiene un número de vueltas predefinido. Su propósito es ejecutar el código de manera perpetua
hasta que se cumpla una condición específica. Todo lo que coloquemos dentro de este cuadro gris se repetirá constantemente. Esto es lo que permite que LiveView funcione como un instrumento real. Por ejemplo, si tenemos una función que multiplica un número al cuadrado, como esta operación matemática que tenemos acá adentro, el while loop asegura que el programa esté leyendo el control y actualizando el resultado miles de veces por segundo, dándonos una respuesta instantánea. En la esquina inferior derecha vemos un icono de un círculo rojo. Este es el terminal de condición. En nuestro ejercicio hemos conectado un botón del panel frontal a este terminal. Mientras el botón no se presione, el terminal recibe una señal de falso y el ciclo continúa. En el momento que el usuario presione Stop, se envía una señal de verdadero y el programa se detiene de forma segura. Bueno, vamos a mirar un ejemplo de esto. Vamos a darle Run. Y como vemos, el programa se está ejecutando. Si presionamos el botón que el botón es este que está acá, es el mismo que está aquí. Entonces vamos a parar el programa. Vemos que se detiene el programa de forma segura. Ahora vamos a explicar esta parte. Al igual que en el for loop, aquí el terminal in, este contador azul nos indica cuántas interacciones ha ocurrido desde que se dio el ciclo run. Es muy útil para monitorear el tiempo de ejecución o para procesos de diagnóstico. Este nos muestra las veces que se ha ejecutado el programa. Y aquí podemos ver que desde que le dimos run se ha ejecutado 18 veces. Es importante notar que los datos salen del while loop, solo se actualizan en los indicadores externos una vez que el ciclo se detiene. Por eso, si queremos ver resultados en tiempo real, nuestros indicadores deben estar ubicados dentro del cuadro gris. O sea, los indicadores son estos que nos muestran el resultado. Aquí muestra el resultado de la operación matemática y aquí el número de veces que se repite el programa. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la estructura de casos. La estructura de casos es el componente que le otorga inteligencia a nuestro programa, permitiéndole evaluar condiciones y elegir qué camino seguir. Visualmente funciona como una caja con pestañas superiores que contienen diferentes escenarios de ejecución. En el borde izquierdo encontramos el signo de interrogación. Aquí es donde conectamos el cable naranja que viene de nuestro control numérico. Este nodo actúa como un cerebro del sistema. Lee el valor entrante y activa automáticamente la pestaña que corresponde a ese número. La estructura tiene dos caras principales para este ejercicio. En las pestañas de positivo, el programa ejecuta la lógica de confirmación cuando el número es mayor a 0. En la pestaña de negativos, la lógica cambia para procesar los valores menores o iguales a 0. El programa solo puede ejecutar una cara a la vez, lo que evita conflictos en el procedimiento. Observen el cuadrito en el borde superior. Es el túnel de salida. Para que el programa sea estable, hemos conectado los cables desde ambas pestañas hacia este mismo punto. Esto es fundamental, tanto en el caso verdadero como en el falso. Deben entregar una señal al túnel para que el indicador reciba la información constante, sin importar qué camino tome el dato. Gracias a esta conexión, el túnel actúa como un punto de convergencia. Si el selector activa la pestaña positiva, el dato viaja por ese canal hacia el indicador.
Si activa la negativa, el flujo cambia de ruta, pero llega al mismo destino. Así garantizamos que la interfaz de usuario siempre muestre un resultado válido y actualizado. Bueno, vamos a hacer acá un ejemplo. Vamos a probar el programa. Bueno, aquí está el número 0. Vamos a poner el número 1 y vamos a darle run para que cambie. Como pueden ver, miren, cambia a positivo. Y si ponemos el 0, cambia a negativo. Bueno, ahora vamos con la parte 5, que es el ejercicio guiado, primer programa. Para iniciar con este ejercicio me ubico en el panel frontal, donde puedo dar clic derecho para abrir la paleta de controles, seleccionar numeric y control numeric, que este va a ser nuestro dato de entrada. Ahora, para conectar el resultado me dirijo al diagrama de bloques. Sobre el terminal control que acabamos de crear, le doy clic derecho, selecciono créate y le puedo dar indicador. Y si ingresamos aquí al panel frontal, podemos ver cómo ya nos salió automáticamente el indicador numérico. En este caso es este. Voy a echar un poquito para acá, que este es lo que nos va a mostrar el resultado final. Ahora otra vez nos ponemos de regreso aquí en el diagrama de bloques para darle lógica a nuestro programa. Aquí le puedo dar clic derecho a una zona vacía, ir a numeric y seleccionar el signo de suma, que en este caso es ADD, y lo coloco aquí. Eliminamos esto. A mí se me hace más fácil así. Y lo conectamos aquí. Esto lo conectamos acá. Y después tenemos que agregar una constante, que en este caso va a ser el 10. Aquí le damos clic derecho en créate y sale constant. La podemos agregar. La voy a bajar un poco porque se puso acá arriba. Y la conecto a la otra patica del más. Le corrijo, aquí pongo un 10. Un 10. Y creo que así ya quedaría listo nuestro programa. Aquí lo podemos probar con varios números. Por ejemplo, un 30. Se le suman 10. También con números decimales, por ejemplo 4.5, 4,5. Y se le suman 10. Y así quedaría nuestro programa, que esto nos demuestra cómo el flujo de datos es correcto y que la lógica de la suma de constantes funciona perfectamente en un tiempo real. Para finalizar esta actividad, daré respuesta al cuestionario analítico sobre los conceptos fundamentales del LabVIEW, relacionando la teoría con la práctica que nosotros acabamos de realizar. Pregunta número 1. ¿Qué diferencia existe entre el front panel y el block diagram? Bueno, el front panel es la interfaz de usuario, donde colocamos los controles e indicadores para interactuar con el programa. En cambio, el block diagram es donde reside el código gráfico, es decir, es el espacio de programación donde definimos la lógica mediante nodos y los cables. 2. ¿Por qué LabVIEW utiliza flujo de datos en lugar de instrucciones secuenciales? Pues porque, a diferencia de otros lenguajes que leen línea por línea, LabVIEW ejecuta un nodo solo cuando recibe todos los datos necesarios en sus terminales de entrada. Y esto permite realizar procesos en paralelo de forma mucho más eficiente y natural para la ingeniería. ¿Cuál es la función de Tool Palette? Es la paleta que nos permite cambiar el modo de interacción del cursor, ¿vale?
Con ella podemos seleccionar elementos, cablear terminales, operar controles o editar textos según la herramienta que nosotros tengamos activa. Pregunta número 4. ¿Cómo se conectan controles e indicadores en el diagrama? Bueno, estos se conectan a través de cables que transportan la información. Los controles actúan como fuente de datos, o sea, como salidas, y los indicadores como receptores, o sea, entradas. El color del cable nos indica qué tipo de datos estamos enviando, como el naranja para los decimales o el verde para los booleanos. Bueno, pregunta número 5. ¿Qué ventaja ofrece el uso de clústeres? Los clústeres nos permiten agrupar diferentes tipos de datos en un solo cable. Esto ayuda a mantener el diagrama de bloques limpio y organizado, reduciendo el desorden de cables y facilitando el manejo de la información compleja. Pregunta número 6. ¿Qué sucedería si un while loop no tiene condición de parada? Bueno, el ciclo se ejecutaría infinitamente. Esto puede ocasionar que el programa deje de responder o consuma todos los recursos del procesador. Pues, bueno, ya que no tendría una instrucción para detener su proceso de forma segura. Pregunta número 7. ¿Cómo se representa un valor booleano en el front panel? Bueno, estos se representan comúnmente mediante interruptores, botones push button o las luces LED. Visualmente estos elementos cambian de estado o de color para indicar el valor de verdadero o falso. Pregunta número 8. ¿Por qué es importante mantener organizado el diagrama de bloques? Bueno, un diagrama organizado es mucho más fácil de leer, depurar y mantener. Cuando nosotros usamos cables rectos y etiquetas, evita errores de conexión, y esto nos permite a nosotros o a los desarrolladores que entendamos la lógica del programa rápidamente para facilitar el proceso. Pregunta 9. ¿En qué aplicación real usarías un for loop? Bueno, aquí pensándolo con mis compañeros llegamos a la conclusión que nosotros lo usaríamos en un proceso donde se conozca de antemano el número de repeticiones. Por ejemplo, para tomar exactamente 100 muestras de un sensor de temperatura o para llenar una tabla de 50 registros de datos. Pregunta número 10. ¿Qué aprendiste sobre la relación entre hardware y software en LabVIEW? Bueno, aprendimos que LabVIEW es el puente que permite que el software controle el hardware en tiempo real. La programación gráfica pues nos facilita la visualización del flujo de datos físicos, permitiendo que diseñemos sistemas de adquisición y control de manera mucho más intuitiva y profesional.